Vamos a hablar un poco de la economía dominicana y la mundial también. Y qué bueno que coincida la presencia vía Zoom con nosotros de Fabricio Gómez Mazara, economista, que coincida con la publicación ya oficial del Banco Central de los resultados del año pasado. 12,3% el crecimiento, 8 y tanto la inflación, aunque eso se escondió por ahí. Cómo la inversión del gobierno tuvo un empuje grande en la economía. Muchos aspectos. Fabricio, buenos días. Y vamos a comenzar por ahí, por ese informe del Banco Central sobre el 2021. Buenos días, don Nelson. Gracias por la invitación y a las chicas, a Yulisa, Mía, que está por ahí también. Hola, Fabricio. Tal y como usted señala, el crecimiento de 12.3% realmente es un crecimiento que explica una recuperación impresionante. Es una de los niveles de crecimiento económico más altos que yo haya conocido, por lo menos de que se llevan estadísticas. Y obviamente habla de una recuperación real, porque más que un rebote, cuando uno compara esas cifras con el crecimiento del año 2019, el del año 2021 fue 4.7% superior en términos de crecimiento económico. Y yo quiero detenerme porque es el resultado de buenas políticas tomadas a tiempo. Es decir, cabe recordar que esta administración llegó en agosto del 2020 en medio de una pandemia y mantuvo los programas de protección de empleo y de protección a las personas hasta abril del año 2021. Me refiero a todos aquellos programas de quédate en casa, para ti y de protección de empleo que pudieron apoyar a las familias, sobre todo a las más vulnerables, en momentos donde las restricciones a la movilidad pues prácticamente le impedían salir a trabajar y hacer otras actividades. Ese tipo de política, junto con los estímulos monetarios que dio el Banco Central a tiempo, en el momento más difícil, donde las instituciones, sobre todo el sector de infraestructura, turismo, comercio, necesitaba refinanciarse, pues permitió que los comercios pudieran refinanciarse a plazos más largos y a tasas más bajas. También, obviamente, lo que explica fundamentalmente eso por el lado del consumo fueron los 10.400 millones de dólares de remesas, cifras récord. Y digo cifras récord porque eso es más que la suma que la inversión extranjera y el turismo en el año pasado. Fabricio, hablemos por favor de la inflación. Preocupa que el índice inflacionario del año anterior haya superado el 8%. El gobierno insiste en que se trata de una inflación prácticamente importada. Hay algunas previsiones que habían señalado esa inflación iría en desmonte, al igual que los precios, ese incremento mundial de precios en los próximos meses. Sin embargo, hay otros que tienen una posición menos halagüeña. ¿Cuál es la perspectiva que tienes por ese decir? Mira, hay que decir que esa recuperación astronómica, importante y récord, pues también hizo que la economía se sobrecalentara. ¿Qué es sobrecalentar la economía? Es cuando la oferta no es capaz de suplir la demanda agregada, y eso tiene un efecto sobre los precios, fundamentalmente sobre las materias primas. El año pasado, tal y como tú señalas, la inflación terminó en 8.5%. Eso es algo así y como un poco más que el doble que lo que el Banco Central históricamente había mantenido a través de su esquema de metas monetarias e inflacionarias, que es 4% más o menos uno. Y eso preocupa porque digamos que la inflación es un impuesto, por así decirlo, que afecta a los más pobres o a los que tienen menores ingresos, y especialmente a los que tienen ingresos fijos, que su poder adquisitivo se ve mermado. Esto está explicado fundamentalmente por la disrupción en los esquemas de distribución de bienes y servicios, en la cadena de suministro a nivel internacional. Y como tú dices, era un tema que muchos habían proyectado que se iba a recuperar más rápido. Sin embargo, ha habido otros problemas de carácter, digamos, de la economía internacional,
que han afectado mucho más, especialmente en el precio del barril de petróleo. Los tambores casi de guerra que hay en Ucrania, pues están afectando mucho el precio, están llevando temor sobre las expectativas de que algún conato bélico pues aumente el precio del barril de petróleo, que se encuentra en la vecindad de los $90 el barril. Es un precio que desde el año, hace casi una década que no se veía un precio tan alto. Y obviamente además coincide con el invierno del hemisferio norte del globo terráqueo, que es el hemisferio que más demanda bienes y servicios, no solo por el tema industrial, sino para la calefacción, para protegerse del invierno. Fabricio, tú hablas de la situación internacional que tiene que enfrentar el gobierno de la República Dominicana, pero a pesar de todo eso, la economía crece casi un 13%, pero la gente está en la misma situación que estaba antes. La economía crece, pero la gente no solo no lo siente, sino que lo siente en negativo. La comida está más cara, los combustibles están mucho más caros, a pesar de que has explicado algunas razones, pero el bolsillo de la gente está siendo golpeado duramente, a pesar de que la economía dominicana cierre el año con un importante porcentaje de crecimiento. No, claro, lo que tú señalas es cierto. Primero, por el lado monetario. Cabe recordar que el objetivo de la política monetaria es la estabilidad de precios. Ante este sobrecalentamiento de la economía, los bancos centrales, sobre todo latinoamericanos, han reaccionado aumentando la tasa de interés para enfriar un poco la economía, sobre todo la demanda, y esperar que se vaya recuperando más fácil o más rápido la oferta. Y eso implica una reducción de precios. Pero hay que establecer algo. Miren, las actuales autoridades, a través del Ministerio de Industria y Comercio, solo en enero de este año, han tenido que destinar más de 1.000 millones de pesos para el subsidio a los combustibles. Esto fundamentalmente para evitar que todo el aumento se lleve al aumento de los precios domésticos. También sé que ha habido algunos subsidios a la producción a través del Banco Agrícola con tasa cero, pero como tú dices, es un efecto que la gente está sintiendo, sobre todo los sectores más vulnerables. Yo creo que del lado de la política fiscal hay que ver cómo se enfrenta este fenómeno, por lo menos hasta marzo se mantienen estos subsidios, y comenzar a movilizar o amplificar el esquema de políticas de protección social, sobre todo las que están vinculadas a suplir alimentos. Me refiero al plan social de la presidencia, a los comedores económicos, a los programas populares del INESPRE, y ver cómo se puede morigerar el efecto en los precios que obviamente se está sintiendo, sobre todo en los precios de la canasta básica familiar. Fabricio, los empréstitos, eso es una carga onerosa, pero quería decirte a propósito de que se subsidiaron los combustibles en enero por cerca de 1.000 millones. El año pasado fueron 13.000 millones. Y el viernes pasado el gobierno asumió toda la salsa, pese a que varios días antes el presidente Abinader había dicho imposible, no podemos seguir asumiendo, pero van a subsidiar a los transportistas, dizque para que no suban el precio del pasaje. Todo el mundo sabe qué significan esos subsidios a los transportistas, entre comillas. Pero quería preguntarte por otro factor externo. La Reserva Federal dice que vienen sucesivos aumentos de la tasa. Nosotros aquí, la tasa de política monetaria, desde mediados de noviembre, van 200 puntos porcentuales. El impacto que podría tener la decisión al respecto de la Reserva Federal. Mira, el Banco Central de la República Dominicana de alguna manera anticipa o se anticipó a eso que establece de la Reserva Federal. La Reserva Federal aún no aumenta la tasa, ha hecho un anuncio que va a cambiar todo el esquema de estímulos que había permanecido por los últimos 2 años, y ya los mercados incorporaron esa decisión al alza, aunque no se produzca. Entonces, lógicamente, eso va a implicar un aumento en la tasa de interés internacional, sobre todo a los países que tienen que buscar empréstitos a nivel internacional. Cabe señalar que ahí hay una noticia positiva, y es que los principales organismos calificadores de deuda pues mejoraron la calificación de riesgo país de República Dominicana, uno de los pocos países latinoamericanos que recibió
una mejora en la calificación de riesgo. Y eso va a permitir que el endeudamiento o que República Dominicana pueda ir a los mercados financieros internacionales a buscar deuda que está establecida en el presupuesto en mejores condiciones. Mira, el tema tanto del manejo de la política monetaria es casi un arte, y yo creo que la autoridad monetaria en República Dominicana ha sabido mover la tasa de política monetaria a tiempo. Parte importante del crecimiento del año pasado lo explican los estímulos monetarios que se dieron a partir del primer trimestre del año 2021. Esos 215 mil millones que fueron directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que las permitieron refinanciar y que se mantuvieran abiertas y crearan empleo, pues lógicamente eso te habla de una habilidad de timing de las autoridades monetarias. Ahora que la inflación es un hecho cierto y que uno lo siente a través de los precios de los artículos de primera necesidad, pues lógicamente es el momento de revertir esa situación aumentando la tasa de referencia para evitar que la inflación se le vaya de la mano. Yo creo que la autoridad monetaria ha actuado con presteza, casi de manera artística, digo, porque una cosa es la teoría, lo que te manda, pero también digamos que la actualidad económica, el palpitar económico también te señala en qué momento es más importante tomar esas decisiones. Fabricio, para terminar por mi parte, brevemente, para la audiencia que ve este programa, ¿podemos esperar nuevos incrementos en tasas? Me refiero al Banco Central, esas tasas de interés. ¿Se acabó el tiempo del crédito barato? ¿Cuál es la recomendación para los hogares? ¿Cómo enfrentar este 2022 en el que todavía no terminamos de salir de la pandemia, pero que encuentra la República Dominicana, tal y como tú bien has señalado, en una mejor posición que la de muchos países de la región? Me parece que tenemos una fallita allí con Fabricio. Muy parecida a la tasa de política monetaria que prevaleció en el año 2019. La familia y las empresas tienen que mirar bien a la hora de tomar sus decisiones de consumo e inversión. Sobre todo hablo de las tarjetas de crédito para el tema del consumo. Nosotros, la clase media, que tenemos ese mecanismo de financiamiento rápido, y tenemos que de alguna manera tratar de cuidar nuestros empleos y ver cómo se morigera este efecto inflacionario, que si bien es cierto se está sintiendo, se están tomando medidas y se espera que ya a luego del primer trimestre de este año, ya el tema de la cadena logística y todo este cambio comience a mejorar. Ahora mismo hay un tema de una guerra comercial no declarada entre China y los Estados Unidos que está permitiendo lo que se llama el nearshoring, que muchas empresas comiencen a instalarse cerca de las costas de los Estados Unidos. Eso va y ya está beneficiando a la República Dominicana, precisamente en el sector de zona franca. También hay que decir que la tasa de interés afecta a las decisiones de consumo e inversión a nivel doméstico. Los sectores que están vinculados al mercado internacional no van a sufrir en esa medida. Y un ejemplo de ello es que el Ministerio de Trabajo anunció una feria de empleo para 5.000 plazas en el sector este del país, fundamentalmente por el tema de hoteles, bares y restaurantes. Eso te habla de la recuperación de ese sector, que este año se espera que siga creciendo con mucha fuerza. Bueno, gracias, Fabricio, por tu tiempo. Se nota optimismo de parte tuya, tanto de la situación actual como la perspectiva futura. Claro que sí, yo creo que hay optimismo, yo creo que haber salido con vida después de estos 2 años de pandemia, que aún continúa y hay que seguirse cuidando, pero parece que lo peor quedó atrás, pues lógicamente hace que uno mire la vida con optimismo y comience a valorar otras cosas que estaban muy cerca y que uno no valora. Bueno, gracias. Fabricio Gómez Mazara, economista, ha estado con nosotros.